Amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí y porque estamos nuevamente aquí reunidos, juntos ya como iglesia. Hay de poquito a poquito, ¿verdad? Hemos venido sacando, han venido sacando algunos la cabeza como la tortuga, pero qué bueno que están aquí y vamos a dar continuación entonces a la enseñanza de esta noche o de esta tarde. Acuérdense que estamos hablando del tema corazón abierto y hablábamos cómo Dios ha abierto su corazón a nosotros, a la humanidad. Nos ha mostrado su amor, su grandeza, su misericordia, y el subtema un hombre conforme al corazón de Dios, y poco a poco nos vamos acercando a entrar en ese tema para mirar algunos ejemplos de cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a hacer una oración y damos inicio. Padre, gracias te damos en esta hora por cada hermano o hermana que está aquí presente en esta noche. Te rogamos que tú bendigas la vida de cada persona aquí presente, aquellos que nos escuchan, Señor, todavía aún desde su hogar, a aquellos a los que llegan las diferentes partes donde se encuentran, que tu palabra sea de ayuda, de bendición, de edificación a su vida. Gracias por tu presencia que está aquí en medio nuestro, amado Señor. Amén. Bien, terminábamos hablando la semana pasada de que Israel se reunirá con el Mesías cuando Él se manifieste en su segunda venida, y estábamos hablando de dar cumplimiento a la profecía de Oseas cuando hablaba de que muchos días estaría Israel sin rey, sin príncipe, sin efod, sin terafines, sin ídolos y todas aquellas cosas, y miramos cómo se ha cumplido y miramos cómo se cumplió lo que se había dicho de que en el fin de los días, se va a cumplir. Se cumplió en que lo miramos conforme a las escrituras, cómo se llevará a cabo, cómo el Señor cumple sus promesas de reunir a su pueblo. Y ahí cuando Él se revele a ellos, dijimos que habrá un gran llanto, habrá dolor de parte del pueblo de Israel al darse cuenta que este Jesús que se manifestó en su primera venida, al cual sus antepasados dieron muerte, pues era el Mesías que Dios les había enviado, y se iba a producir un llanto como en el valle de Adradimón, como se llora, dice la Biblia, por un hijo primogénito y como se llora por un hijo unigénito. Así que queremos ir llevando y quiero refrescar un poco la memoria de ustedes antes de entrar a algunas otras a donde queremos llegar en sí, pero podemos hacer una pregunta en esta noche y decir: ¿por qué Israel sufrió y pasó por todas estas cosas que tuvo que pasar? Y la respuesta es muy sencilla: Israel tuvo muchos extravíos. Israel le falló a Dios al adorar ídolos ajenos o ídolos que no eran Dios, que Dios les había dado mandamientos acerca de ellos. Y la razón que lo digo es porque a veces la gente piensa, ¿por qué Dios los sacó? ¿Por qué Dios los castigó? Hay un porqué, y debemos recordar que este pueblo también estaba bajo la ley, y queremos hablar también un poco de eso para que podamos ver nosotros la diferencia entre lo que era la ley y lo que es la gracia del Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces el pueblo fue rebelde a la voz de Dios, el pueblo se rebeló en contra de Dios, y esta idolatría se acrecentó aún más cuando el reino se dividió después de la muerte de Salomón. La idolatría fue incluso mayor porque el pueblo
al dividirse, vino a quedar en el reino del norte Israel 10 tribus y el reino del sur, Judá y Benjamín, solamente 2 tribus. Cuando usted mira en la historia, Israel, el reino del norte, pasaron aproximadamente 20 reyes y todos ellos, habla la Biblia, que fueron malos sin excepción. No hubo ni un solo rey de Israel, hablando del reino del norte, que hiciera lo bueno delante de Dios, y solamente se pudieron mantener como reino aproximadamente 200 años y luego fueron llevados cautivos a Asiria, y esto sucedió en el año 722 antes de Cristo, cuando Israel, el reino del norte, el cual tenía por capital a Samaria, fue llevado cautivo y nunca regresó Israel de esa cautividad, de acuerdo a Segunda de Reyes 17:23. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, dice ese versículo. En otras palabras, ese cautiverio, hermanos, Israel no regresó. Y mucha gente habla de que se perdieron 10 tribus. Les quiero dar una repasada rapidito. Que se perdieron 10 tribus, pero en realidad no es del todo cierto. Es verdad que parte del pueblo se corrompió, ya que los asirios hicieron una mezcla de israelitas con los asirios. De ahí salió los samaritanos y ya no eran judíos pura sangre. Pero mucha gente de todas las tribus, al oír de la bendición que había en Judá, se pasaron a Judá y se quedaron allá. Cuando Josías envió cartas para invitarlos a celebrar la Pascua, vinieron muchos judíos de todas las otras tribus y celebraron esa Pascua juntos, y ahí se quedó mucho pueblo de las otras 10 tribus. Pero hay que ir a la historia. Yo solo quiero darles una repasada para que vayamos entrando a lo que queremos llegar. Judá, que era el reino del sur, permaneció unos 136 años después de que Israel fue llevado cautivo. Judá se quedó unos 136 años más después de la cautividad de lo que fue el reino del norte, o sea, Israel. Pero también en Judá hubieron reyes malos, así como hubieron reyes buenos, hubieron también reyes malos, y los últimos reyes fueron muy malos. Y en el año 606 antes de Cristo se llevó a cabo la primera deportación, cuando Nabucodonosor invadió a Judá y se llevó cautivo a parte del pueblo. Todo esto, hermanos, se lo estoy diciendo para que miremos cómo Israel le falló a Dios, aún a pesar de que Dios le había dado mandamientos y que Dios lo había escogido con propósitos. Y las cosas que en la Biblia se escriben o que Dios ha escrito, hermanos, las puso también para que usted y yo, o las generaciones venideras, aprendamos de los errores de estos, de los pecados de estos, y que nosotros no caigamos en ellos. Así que Judá fue llevado cautivo, o parte, y en el año 586 antes de Cristo, solamente 20 años después, Nabucodonosor regresó y destruyó el templo, aquel que construyó Salomón, el primer templo, y ahí se dio la otra cautividad definitiva, la cual duraría 70 años. Y si usted se acuerda, dijimos que Ezequiel, Dios lo usó para que gráficamente les explicara, dibujara la ciudad en un adobe, le pusiera sitio, pusiera baluarte alrededor y le diera a entender el mensaje al pueblo de lo que sucedería si ellos no se arrepentían. El pueblo no se arrepintió y eso llegó a suceder. Después de ese exilio, dijimos también la semana pasada, Israel regresó 70 años después, y dicen los historiadores que regresó con un espíritu humillado, con un espíritu dócil. Dijimos, no sabemos exactamente
qué fue lo que les pasó en cuanto a los sufrimientos que enfrentaron. Dios les había anticipado que iban a pasar muchas cosas, pero algo trató Dios con ellos, porque si hay alguien que conoce nuestra vida, nuestra manera de ser, es Dios. Dios conoce tus fortalezas y tus debilidades, mis fortalezas y mis debilidades, Él las conoce. Por lo tanto, sabe cómo llegar a nosotros. Lo que la esposa no termina de hacer, Dios lo hace. ¿Verdad, hermanos? Les miro la cara como de medios decepcionados, como que no les está yendo muy bien en casa a algunos. Dios sabe cómo llegar. Y este pueblo sufrió, pero volvieron, y mire el amor y la misericordia de Dios. Lo que fueron Esdras, Nehemías, Zorobabel, luego Ageo, Zacarías y Malaquías, en ese orden, hicieron un trabajo formidable con el pueblo. Malaquías como último profeta, hasta que llegó el periodo de silencio. Pero todo ese tiempo, desde el año 586 después de Cristo, Israel ha estado sin rey, sin príncipe, sin adorar ídolos hasta el día de hoy. Hubieron sacrificios hasta que se destruyó el segundo templo, el que reconstruyó Herodes en el año 70 después de Cristo. Ahora, a través de la historia, Israel ha sido esparcido. Y en esta ocasión también, cuando el segundo templo es destruido por Tito, aquel, vamos a decir, no era todavía emperador, era un general que después llegó a emperador. El pueblo pasó por muchas cosas y también fueron esparcidos por diferentes partes del mundo. Y todo esto sucedió por causa de las malas decisiones de los gobernantes, de los líderes. Y Dios habla de pastores en el libro de Jeremías. Hay varias escrituras que hablan de los pastores que fueron negligentes, no que fueran pastores, porque la iglesia, acuérdese, no existía en aquel entonces, pero al estar refiriéndose a Israel a manera de oveja, está hablando de los líderes a manera de pastores, los cuales eran las que las gobernaban. Pero en diferentes partes, escrituras de la Biblia, miramos que hay promesas de repatriación y lo que Dios hará con ellos una vez que los tenga establecidos. Vamos a leer en Jeremías capítulo 3. Jeremías 3. Versículo 15. Y luego nos vamos al capítulo 23 del mismo Jeremías. Jeremías 3:15 habla, y no nos vamos a meter mucho en esto, nomás estoy tratando de dar algo rápido, una reseña. Quiero que hay cosas que se queden frescas en la mente de ustedes por lo que viene más adelante. Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Capítulo 23. Versículos 2 al 4. Jeremías 23:2 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán,
y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Todo esto está hablando en el tiempo que Dios establezca su reino milenial aquí en la tierra. Acuérdese que dijimos que se reunirán con Él en su segunda venida, se manifestará a ellos, lo reconocerán, Dios someterá al anticristo, hará guerra y destruirá también a sus ejércitos, y luego atará al enemigo, al diablo, por 1000 años, y luego establece su reino milenial, e Israel morará confiado durante todo ese tiempo. Y por eso Él dice: les voy a dar pastores que los pastoreen con ciencia y con inteligencia. Vamos a seguir porque lo voy llevando ahorita que sí, como entierro de pobre, porque nomás quiero darles una breve reseña para que podamos llegar a lo que queremos llegar. Dijimos al inicio de estas clases también que cuando Dios se revela a Moisés, le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y estoy al tanto de sus angustias. Luego vemos cómo Dios los saca con mano poderosa de Egipto, les da la ley en el monte Sinaí, y dijimos que esa ley se las daba para modelar el carácter del pueblo, para convertirlos en un pueblo santo. Luego también hablábamos de que los había escogido con múltiples propósitos, y uno de esos era el primer propósito: para dar testimonio de la unidad de Dios en medio de la idolatría universal. 2, para ilustrar a las naciones la bendición de servir al Dios verdadero. Y número 3, dijimos, para recibir, preservar y transmitir la palabra de Dios. Fue al pueblo de Israel a quien se le dio la palabra, a quien se le encomendó esa palabra, la guardaron a costa de su vida y la esparcieron, la comunicaron, y es como llegó a nosotros. Y 4, a fin de ser el medio para la encarnación del Mesías. Dijimos también luego, basados en Romanos 3, 19 al 20, que Dios usó a Israel como muestra de la raza humana. Cuando le dio la ley, Israel fracasó, y con toda razón Dios aplicó esta evidencia a toda la humanidad. O sea, Dios hizo un experimento con Israel. Israel falló al no cumplir con la ley que se le había encargado, y usted y yo pudiéramos decir: nosotros hubiéramos cumplido. Créame, si Israel no la pudo cumplir, usted y yo no la hubiéramos cumplido. Como quien dice, Dios agarró lo mejor para hacer ese experimento. Y dijimos también que es como cuando un inspector de sanidad toma un tubo de ensayo y agarra agua de un pozo, la encuentra contaminada y declara contaminado todo el pozo. Y ahí la expresión de Pablo de que tanto judíos y gentiles quedan bajo el juicio de Dios, por cuanto Israel falló en cumplir la ley. Y lo vamos a ver bíblicamente también, todas estas cosas. Por eso, amados hermanos, vamos a decir, ningún ser humano será justificado por guardar la ley. Nunca puede un ser, o puede el ser humano ser justificado por causa de la ley, porque la ley no fue dada para justificar al hombre, sino para dar el conocimiento del pecado. Y poníamos también algunos ejemplos. Dijimos que un espejo nos mostrará que tenemos o que tienen una cara sucia o fea,
Pero ese espejo, estoy jugando, hermano, yo también estoy feo. Pero ese espejo no tiene la capacidad de lavar o de modificar una cara fea. Un termómetro le indicará a alguien que tiene temperatura, pero el tragarse el termómetro no le va a quitar la temperatura, porque no está diseñado para eso. Dijimos que no sabríamos distinguir de una línea torcida si no conociéramos la línea recta, y que la ley es algo así como esa línea recta. Cuando el hombre se ve en ella, se da cuenta lo torcido que está. Entonces concluimos que la ley es buena para, vamos a decir, para producir convicción de pecado. Muestra la enfermedad, pero no tiene la cura. Entonces todo esto apuntaba hacia lo venidero, hacia el evangelio, y ahí queremos entrar porque Pablo está hablando o está defendiendo su apostolado en la escritura que vamos a leer, y habla de la letra que mata, pero el espíritu vivifica. Y le voy a pedir que vaya conmigo a Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios. Simplemente, hermanos, estoy haciendo un recuento porque quiero que mantengamos fresco esto, porque así como Israel, vamos a decir, fue llamado, escogido por Dios con propósitos, la iglesia también tiene un propósito en esta tierra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 9. ¿Lo tiene? Bien, dice Pablo, y note que hay una interrogación: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Les hace dos preguntas el apóstol a los Corintios. Nuestras cartas, versículo 2, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Oiga lo que dice aquí: expedida por nosotros, pero no dice como que es de ellos, como que ellos lo inventaron. Es solamente están llevando la carta, como quien dice, expedida por nosotros, pero está escrita con tinta del Espíritu Santo. Y luego dice Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón, hablando o dando a entender de aquella ley que fue escrita en piedra. Pero aquí está hablando de la ley del conocimiento del evangelio, ahora escrito en corazón de carne. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vamos a detenernos ahí un ratito y ahorita leemos los siguientes versículos. El apóstol en estos versículos se excusa de parecer recomendarse a sí mismo a la hora de describir su ministerio, debido a los detractores. Habían personas que estaban difamando al apóstol Pablo, y de alguna manera él se está defendiendo, y lo vamos a ver aún más en el capítulo 5, porque estos capítulos está él defendiendo su apostolado,
porque los judaizantes, falsos apóstoles, falsos maestros, estaban trayendo falsas doctrinas y estaban a la vez difamando al apóstol Pablo. Entonces él les está diciendo aquí en realidad que él no necesitaba ninguna carta de recomendación para ellos, porque la carta en sí de recomendación de Pablo eran los mismos corintios en los cuales Dios había hecho una obra gloriosa por medio de su Espíritu Santo. Entonces Pablo no se está adjudicando ninguna beneficio para él, no está él tomando ventaja de nada, ni se está adjudicando ninguna gloria como los judaizantes lo querían hacer saber o hacer ver. Y la cosa es que se lo estaban diciendo a los corintios, y esto a ellos les estaba causando perturbación, y el apóstol se ve obligado a explicarles, a defenderles o a poner en ellos un propósito de cómo poder defenderse. Entonces él les dice: nosotros no estamos llevando el evangelio, o no es algo de nosotros, solamente lo estamos llevando. Y un ejemplo, ¿dónde está Oscar? Aquí está Oscar Durán. Wake up, buddy. Haga de cuenta que no, o sea, ahora me lo como, ahora me lo cargo. Que Oscar es un ejemplo nada más. Que Oscar se enamora de una muchacha en Cuba. Un ejemplo. Y luego yo ya estoy por salir para Cuba. Estamos hablando de suposiciones. Y me dice: hey Santos, can you take esta carta for this girl? Es medio coconut. Y yo le digo: sí, la puedo llevar. Oscar va, se inspira, hace una carta, me la entrega, yo la llevo, se la entrego a la muchacha para la que él me dijo. La muchacha lee la carta y la muchacha se queda altamente sorprendida al mirar las palabras que él expresó. ¿Agarro yo algún crédito de eso? Él fue el que se inspiró, yo solamente entregué la carta. Y eso es lo que Pablo dice: nosotros no estamos siendo competentes por nosotros mismos. La competencia, lo que nosotros tengamos, depende totalmente de Dios. Y lo dijo en 1 Corintios capítulo 3 también, cuando estaban hablando: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Él dijo: ustedes son unos carnales, porque ¿quién es Pablo o quién es Apolos? Yo planté, Apolo la regó, pero el crecimiento lo da Dios. El bueno entonces es Dios el que da el crecimiento. Mire, cuando usted y yo llevamos a una persona al conocimiento de Cristo, lo ayudamos a orar y a dirigirlo cómo debe de expresarse o cómo debe de orar para aceptar a Cristo en su corazón. Usted y yo no miramos absolutamente nada de lo que Dios está haciendo en lo invisible, en el corazón de esa persona. Miramos una evidencia cuando la persona empieza a llorar, pero usted y yo no sabemos por qué está llorando, pero Dios está obrando algo hermoso en el corazón de esa persona. Pero usted y yo no agarramos ningún crédito, ninguna gloria, porque el que está haciendo la obra es Dios. Es Dios el que está obrando en lo invisible, transformando ese corazón, y nosotros empezamos a ver que esa persona está llorando, pero es el efecto de lo que Dios está produciendo en lo interior de ese corazón. Usted y yo no hacemos nada, y vemos después por los frutos que esa persona produce que algo hizo Dios en su vida. Usted no me va a decir, a menos que ande todavía por ahí de sinvergüenza: bueno, dijo el pastor, pues ni siquiera se ponga las playeras de Torre Fuerte, porque se supone que si era borracho, ya no debe de andar de borracho, porque Cristo ya hizo un cambio en su corazón.
Si mentía, ya no debe de andar mintiendo. Si le gustaba agarrar lo ajeno, ya no hace eso, porque ya se produjo un cambio, y los frutos es lo que nosotros nos da a entender que algo hizo Dios en ellos. Espérate, este era un alcohólico y ya no toma. Este era un mal hablado, un maldiciente, y ya no dice malas palabras. Y la gente se sorprende: oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Quién te lavó el cerebro? Así que Pablo se defiende, y más adelante vamos a ver esto, porque lo estaban atacando. Pero efectivamente, si había una competencia, o si algo a él lo hacía competente, eso provenía del todopoderoso Dios, nada de Pablo. Mire, hermano, usted y yo a veces no podemos razonar ni muy bien sin Cristo. Quizás aquí yo me pueda pasar horas hablando, pero quizás allá fuera de aquí, tal vez no soy tan hablador como aquí puedo ser. Lo que pasa es Dios. Entonces nosotros no podemos adjudicarnos ninguna gloria, y es lo que Pablo les dice a ellos: el que ha hecho la obra. Entonces yo no necesito, dice Pablo, ninguna carta de recomendación. Mi carta son ustedes, por la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en ustedes. Ahí está. Así que ahora sí le van a traer desprestigio a Torre Fuerte si trae por ahí una playera de Torre Fuerte y anda robando, y todavía tiene el derecho o el descaro de ir y decirle al policía: él es mi pastor, cuando llegue el pastor Joe por allá a socorrerlo. No creo que vaya a ir a buscarlo como quiera. Seguimos leyendo, vamos hasta el 9, versículo 6 al 9. Viene hablando de la competencia, o del ser competentes, no de competencia entre nosotros, el cual asimismo, dice el versículo 6 del capítulo 3 de Segunda de Corintios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bien, Dios le había capacitado a él, es lo que Pablo dice, y a sus cercanos colaboradores para ser ministros de este nuevo pacto. Distingue entre la letra de la ley y la vida comunicada por el Espíritu en el nuevo pacto, el cual fue firmado con sangre en el Calvario, a fin de eximirnos de la obligación de guardar la extensa lista de normas y reglas dadas a Israel desde el Sinaí, de forma que los creyentes puedan ser aceptados como cumplidores de toda la ley al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz como el único medio para ser pecadores reconciliados con Dios y someterse a la conducción del Espíritu vivificante de Cristo. Ahora, los judaizantes, dije hace rato, eran los que le criticaban tan duramente a Pablo, e incluso eran también los que trataban de mezclar la ley con la gracia, enseñándole, diciéndole al pueblo que había de guardar ciertas observaciones de la ley para poder ser aceptados plenamente por Dios, y enseñaban de esa manera y perturbaban la fe de los hermanos. Entonces Pablo se ve obligado a hacer una comparación entre lo que era la letra que mata, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Y por eso les dice aquí en el versículo
6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que Pablo pasa a demostrar la superioridad que hay en el nuevo pacto, en lo que es el evangelio, cómo es superior a la ley o a la letra a la cual ellos estaban queriendo llevar a estas personas, a confundirlas y a decirles que había que guardar ciertas cosas de la ley para poder ser aceptados. Así que Pablo les dice que él ha sido hecho ministro competente de parte de Dios para poder administrar este nuevo pacto o lo que es el evangelio. Porque estamos hablando de que el pacto aquí es una promesa, es un acuerdo o es un testamento. Entonces él les está hablando, aquellos andan en la ley, pero él está hablando que esa ley ya quedó atrás, que ahora lo que importa es lo que el Espíritu ha revelado y lo que el evangelio significa para nosotros. Y él les empieza a hablar de esta manera porque lo que era la ley estaba condicionada a la obediencia. Si usted lee el capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomio, ahí encuentra las bendiciones que hay por hacer lo que Dios dice y las maldiciones que vienen por no hacer lo que está escrito en la ley. Entonces la ley quedaba condicionada a las obras, a la obediencia, pero en el evangelio es diferente, y es lo que Pablo les está dando ahora a entender, la diferencia que hay entre uno y otro. Así que vamos a decir que esto, lo que era la ley, era un pacto de obras, era un acuerdo entre Dios y el hombre, donde si el hombre cumplía, entonces, o si el hombre hacía su parte, Dios hacía la suya, y por eso no podía producir justicia porque dependía del hombre. En el nuevo pacto, es lo que Pablo está diciendo, es diferente, porque ahí Dios libremente promete bendecir al hombre, al ser humano, sin esperar que el hombre haga nada de su parte. O sea, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar la gloria de Dios, para ganar la voluntad de Dios. Es por gracia y no por obras. Lamentablemente, mucha gente hoy en día creen que tienen que seguir haciendo este tipo de obras, y esto me lleva a esa doctrina que aquellos decían: tienen que hacer ciertas observaciones, tienen que guardar ciertas cosas de la ley para ser aceptados por Dios. Hay personas que dicen: tengo que caminar de rodillas tanto tiempo para que Dios me perdone mis pecados, hice este mal, hice lo otro, no cumplí esta manda y ahora tengo que hacer. Ya no es por obras. Pero mucha gente todavía trae ese patrón, esa mentalidad. Y cuando usted le dice que todo lo que necesitan es confesar sus pecados, pedirle perdón a Dios, y que ahí son limpiados, son nueva criatura, como vamos a ver más adelante, la gente no lo puede creer. ¿Cómo? ¿Una simple oración? Sí, es por fe. Ya no es por obra. Ya no depende si yo hago esto o lo otro. No, depende de lo que Dios ya hizo por nosotros. Depende de que yo ahora crea en Jesucristo, y eso me hace salvo. Ya no tengo que flagelarme, ya no tengo que caminar de rodillas. Cristo ya pagó el precio. Y Pablo les está hablando de la diferencia que hay entre uno y otro. Se le llama a la ley letra que mata, y vamos a hablar esto, lo estamos viendo aquí, de que la letra está hablando del Antiguo Testamento, y cuando habla del Espíritu está hablando del Evangelio. He oído a muchos cristianos y a muchos predicadores cometer el error de decir que cuando allí dice la letra mata,
Está hablando que los muchos estudios te vuelven tonto y que lo importante es el espíritu, y no está hablando para nada de eso. Letra o ley que mata es la ley, y el espíritu vivificante es el evangelio del espíritu o el evangelio de Cristo. Pero muchos cristianos han cometido ese error. No, tienes que estudiar, no te prepares. No, si usted puede estudiar, hermano, prepárese, porque entre mejor conocemos las escrituras, mejor testimonio y mejor vamos a poder explicar los misterios de Cristo. Porque la Biblia es profunda. Es profunda y se necesita mucha interpretación. Así que se le llama a la ley letra que mata, porque los preceptos mosaicos demandaban una obediencia perfecta por parte de todos los que vivían bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a Romanos 7:9 para que nos ayude a entender más esto. Romanos 7:9. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, dígame, no cuando está hojeando. Acuérdese que los mentirosos no heredan el reino de Dios. 7:6. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo. ¿De qué cosa? De la letra. Entonces queda claro que la letra es el Nuevo o el Viejo Testamento, y lo que habla del Espíritu, el versículo 6 de allá de Corintios, está hablando del Evangelio. Ahora, seguimos leyendo aquí en lo que traigo escrito. Dice: pero como la ley no daba la fuerza necesaria para cumplirla al nivel de la santidad exigida por Dios, todos se hacían reos de desobediencia conduciente a la muerte. Ahora vamos a Gálatas 3:10 para que entendamos lo que la ley hacía a aquellos que no podían cumplirla. Gálatas 3:10. Allí nomás enseguida de Corintios, o de segunda. ¿Lo tienen? Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y de ahí de que Israel no pudo cumplir con todo lo que estaba establecido en la ley. Por lo tanto, había necesidad de que Dios hiciera algo y traernos el evangelio de la gracia, y es lo que aquí viene hablando. Entonces, amados hermanos, la ley era condicional, no así la gracia. El Nuevo Testamento da el verdadero sentido a lo que es el Antiguo Testamento, y Pablo llama la letra, o esta es una, como quien dice, una expresión característica del apóstol, de llamarle a la ley letra por haber estado escrita en piedras. Entonces, y por eso lo oímos hace rato, hablando de que el nuevo pacto, el evangelio, ya debe de estar escrito en nuestro corazón. Antes hacían la, ¿cómo se llamaba? A los que tenían que, se me fue la palabra, la incircuncisión. A los que tenían que circuncidar, acuérdense, hacían esa circuncisión. Ahora nuestro corazón es el que debe de ser circuncidado por el evangelio. Bien, vamos a entrar en 2 de Corintios
capítulo 5. Acuérdese que venimos hablando aquí de que Pablo está defendiéndose y seguirá defendiéndose en este capítulo, pero él viene estableciendo un punto, poniendo una base de la importancia del evangelio y cómo los hombres tomamos ahí lugar en todo esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 en adelante. 5:11. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea que si anda por ahí algo mal, Dios lo sabe, y espero que su conciencia también lo sepa. Lo que está diciendo Pablo: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hermano, no nos estamos siguiendo. Prácticamente esto es continuación de lo que Pablo viene hablando en el capítulo 3. Y seguimos acá entonces leyendo. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En los versículos 11 al 15, Pablo defiende su apostolado, porque ha sido acusado falsamente por los judaizantes, y ellos lo acusan de una exaltación propia o de una autoalabanza hacia él mismo, y es de lo que ellos lo venían acusando. Lo acusaron también de locura, lo acusaron también de fanatismo y varias formas de perturbación mental. Y si usted mira lo que leímos, por eso Pablo viene diciendo: si estoy loco es para Cristo, pero si estoy cuerdo es para ustedes. Habían unas falsas acusaciones de Pablo o de los judaizantes en contra de Pablo, y el apóstol se ve de alguna manera forzado a defender su ministerio, su apostolado, la autoridad que Cristo le ha dado, por amor a las personas, porque les dice: les estoy dando a ustedes oportunidad de gloriaros, de defenderse, de presentar defensa a tales cosas. ¿Por qué razón lo hacía Pablo? Miren, normalmente a veces decimos que no es bueno defenderse de falsas acusaciones.
muchas veces podemos ser difamados. El Evangelio, hermanos, es una obra de Cristo y ha llamado a muchas personas para que continúen llevando este mensaje de la reconciliación. Y claro, hay un diablo, hay un enemigo al cual no le gustan cuando unas personas, cuando los que han sido llamados, cuando los que han reconocido a Cristo en su corazón se dedican a servir y a comunicar el Evangelio, eso al enemigo obviamente no le va a gustar. Lo lamentable del caso, hermanos, no es si alguien de afuera blasfema o critica o calumnia a una persona. El problema es cuando lo hacen personas de adentro. Eso es lo que causa daño, y a veces decimos que no hay que defenderse, que no hay que hacer nada, pero en este caso el apóstol toma la decisión de defenderse y de presentar defensa de las falsas acusaciones para evitar que el corazón de los recién convertidos sean dañados por estas falsas acusaciones, para que no vayan a pensar que Pablo practica este tipo de vida. Y por eso él presenta defensa en esos versículos del 11 al 15, donde lo han atacado y lo han difamado de diferentes cosas. Entonces Pablo, dice aquí, no quiere que nadie piense que se entrega a tal práctica, y por eso añade en el versículo 12: os damos pretexto para gloriaros de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Quería que los creyentes supiesen cómo responder a aquellos ataques contra él, y por ello les daba esta información para que pudiesen defenderle cuando fuese condenado en presencia de ellos. Describe a aquellos detractores como los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. En otras palabras, estaban interesados en exhibiciones externas, pero no en lo del espíritu, no en el corazón. En otras palabras, estas personas a las que Pablo se está refiriendo eran personas que se parecían a lo que hacían los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con ellos y los llamó hipócritas? Ustedes aman el orar en público, aman el hacer obras para que la gente los mire, pero eso no es lo que Dios manda. Y estas personas andaban exhibiéndose. Es como si yo me paro aquí, amados hermanos, a exhibirme. ¿Me explico? Que Dios nos guarde de pararnos aquí a predicar o a enseñar para exhibirnos. Si quiero que me miren los zapatos que traigo, la ropa que traigo, o el boilercito que me cargo. En realidad yo no tengo de qué gloriarme. Pero no podemos estarnos exhibiendo aquí enfrente. Y Pablo está hablando de estas personas que se exhibían, que amaban el hacer cosas en público para que la gente lo mire. Amados hermanos, le tengo noticias. La Biblia habla que todos los creyentes hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿A qué vamos a ir ahí? ¿A ser juzgados? No. Si tiene a Cristo en su corazón y llegó a este lugar, al tribunal de Cristo, ya la hizo. Si está ahí, aunque sea de panzazo, ya la hizo. Es como cuando tiene un examen de, ¿qué será? ¿De matemática? Bueno, con las matemáticas no me meto porque eso no es lo mío. Pero vamos a decir que tenemos examen de matemática. ¿Con cuánto pasan, muchachos? ¿Con un 5, un 6? No, el 5 están reprobados, ¿verdad?
6, 70, un 7 más o menos podemos decirle, un 70. Hoy todo está así también, tenemos algunas orientaciones que vamos a hacer y lo mínimo para pasar es 70 y unos a veces la pasamos de panzazo con un 71, un 72. Eso es pasar de panzazo. Si usted llega al tribunal de Cristo, aunque sea de panzazo, ya la hizo, porque eso significa que usted es salvo. Pero en el tribunal de Cristo van a pasar un video. Ya ve cómo está de sofisticada la ciencia hoy en día. Pasamos por ahí en algunas cámaras y nosotros no nos damos cuenta, pero ellos nos miran cuántos huesos tenemos, nos miran todo. Y de, todo, todo. Cuando digo todo, es todo. Everything. Sí. Y Dios va a pasar revista de lo que usted y yo hicimos. Yo no sé, creo que al principio miré unos tratados que se llamaban Esta fue tu vida. ¿Alguien lo ha leído ese tratadito? Esta fue tu vida. A mí me gustó siempre desde recién convertido. Ya es antiguo ese tratado, pero sigue estando en vigencia porque trae un buen mensaje. Si se fija, yo solito me cacheteo también. Si aquel tratado es antiguo, yo también, ¿verdad? Porque lo miré. Sí, miré la risa malvada de algunos, por eso mejor me defiendo de una vez. El caso es que en ese tratado, ahí están pasando la vida de un sujeto que no quiso servir a Cristo. Pero en una de esos pasa donde está en la iglesia. Y dice, detente, detente, era la única que tenía a su favor. Detente ahí, mira, 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 ahí estoy en la iglesia. Ya ves, no era tan malo. Entonces se van a otra camarita más sofisticada que declara los pensamientos. Y en esa, ahí le leen el pensamiento que mientras yo estoy aquí enseñando, él está diciendo a mí que me importa lo que Santos esté enseñando. Yo quiero saber cómo va el América. Porreando a Chivas dirá otro, pero bueno. Y cuando le ponen ahí que le lean los pensamientos, ahí ya no le convino. Dios va a probar en ese lugar, hermanos, qué me movió a mí a predicar, a enseñar lo que yo hice para Cristo. Si hice una buena acción, qué me movió a hacerla, es lo que va a contar. Allá no hay sobornos. Hermano, yo puedo hacer muchas cosas aquí para que el pastor me mire, para quedar bien con el pastor. Pero eso me está llevando a quedar muy lejos de Dios. Porque yo no puedo pretender agradar al pastor o a alguno de ustedes si no soy capaz de agradar a Dios. Y los móviles, lo que me movió a hacer lo que hice, eso va a contar. Y en el tribunal de Cristo será para entregar premios por lo que hicimos una vez que somos salvos. Sí, no hacemos obras para merecer algo, hacemos buenas obras porque somos salvos. Y vamos a ver eso más adelante, porque allí leímos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y allí vamos a ver de qué se trata, porque algunos a veces piensan, dice que soy nueva criatura, entonces todo mi pasado se olvidó y ya soy nuevo. Sí, y sí somos nuevos, pero si seguimos juzgando y haciendo cosas conforme a lo que hacíamos antes, hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Así que el apóstol está hablando de personas que andaban interesadas en cosas externas, en hacer cosas para ser vistos, pero eso no funciona con Dios.
lo que yo o usted hagamos, debemos de hacerlo porque lo amamos a Él, porque queremos agradarlo a Él, no para ser vistos por nadie. Y el apóstol está defendiendo de estas personas y les está diciendo a ellos para que ellos puedan defenderse y para que no tengan ellos que estar pensando que Pablo es esa clase de personas que le gusta alabarse a sí mismo. Hermanos, a veces hay que hacerlo. Y él mismo en algunas ocasiones exclamó: perdónenme o tolérenme un poco de locura, como loco he hablado. Pero a veces hay que hacerlo, hay que saber cómo y cuándo. Así que ellos estaban interesados en las cosas externas, pero no en las realidades internas, en la integridad, en la honradez. No, para ellos, para los externalistas, las apariencias superficiales lo eran todo y la sinceridad de corazón no contaba para nada. Entonces Pablo les habla de todo eso. Miren, chequen las obras, los frutos, lo que se hace. Todo eso, hermano, es importante. Yo siempre le digo a mi esposa: tratemos de mantener un buen testimonio ahí, porque cuando usted sabe cómo es una persona, no importa que vengan y le digan, a usted le va a costar creer eso. Y yo siempre digo, si a alguien le he dicho al pastor, se lo he dicho: mire, hermano, conozco mucha gente y conozco detractores. Sí, los conozco, y él mismo ha oído muchas cosas que algunos han dicho y que incluso nos dijeron ahí juntos: oye, ciertas personas dijeron esto de ti. Nos lo dijeron, hasta allá a Cuba llegó ya el chisme. Pero este pastor dijo, oyéndote hablar, oyéndote predicar a ti, yo no creo que tú seas esa persona. Y me lo dijo enfrente del pastor. Hay detractores, sí los hay. Y yo le he dicho a él, se lo he dicho eso: si alguien viene y le dice a alguien algo de mí, por lo menos concédeme esa gracia o esa, vamos a decir, esa, se me fue la palabra, pero concédame de que si alguien viene y dice algo, que esa persona se lo detenga enfrente de mí. ¿Sí? Es que el hermano santo aquí, ok, me lo puede sostener enfrente de él. Esa cortesía le he pedido. Haga eso, por favor, que lo sostenga enfrente de mí. Y si yo estoy mal, hermanos, estoy mal. ¿Para qué andar con cuentos? Así que Pablo está haciendo eso, defendiendo su apostolado. El tiempo, hermanos, sigue corriendo. Tenemos todavía muchas cosas de qué hablar, pero vamos parándole por ahí. Le voy a pedir que se ponga de pie. Porque queremos tener un poco más de tiempo para poder explicar lo que sigue, que es bastante importante. Cómo Pablo habla de que ha sido hecho competente de parte de Dios, pero hay un propósito, y ese propósito es de que podamos ser esos embajadores de Cristo. Podamos nosotros ser esas personas a las cuales Dios ha llamado para que podamos llevar adelante este ministerio de la reconciliación. Y por eso estamos hablando de todo esto, porque es importante entender, amados hermanos, Dios ha encomendado el ministerio de la reconciliación, lo encomendó a los apóstoles, pero ha pasado a través de los siglos a nosotros. Y ahí la importancia de que usted y yo podamos tener un buen corazón para que esta transmisión del evangelio pueda ser efectiva, porque podemos pretender que estamos nosotros sirviendo a Dios, agradando a Dios según nosotros, pero andamos viviendo de una manera descuidada. Y por ahí creo que alguien escribió algo, un libro que dice que es muy difícil que él pueda escuchar lo que hablas. Le dice: es muy difícil escuchar lo que hablas,
porque tus hechos hablan mucho más fuerte de lo que tú hablas. Y si nosotros tenemos ese tipo de cosas en nosotros, hermanos, es muy difícil que podamos ser competentes para poder compartir o transmitir el evangelio. Por eso vamos paso a paso para poder llegar y mirar esos ejemplos de cómo es una persona conforme al corazón de Dios. Porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y vamos a mirar algunas cosas que de repente puede ser que se nos estén pasando y haciendo cosas que no debemos hacer, y tal vez pensar que estamos haciendo lo correcto. Yo le voy a pedir que pasemos un rato aquí al altar.